Bueno, chicos, entonces, bueno, iniciemos con lo que es nuestra clase del día de hoy. Y bueno, antes igual de iniciar, en su plataforma, en su módulo, ustedes van a encontrar un pequeño foro. Este foro tiene el objetivo de que ustedes contesten a esta pregunta de, ¿creen ustedes realmente que la neuroeducación puede hacer un cambio verdadero en la educación actual? Y pues parte de esto también quiero que ustedes puedan escribir dentro de este foro si creen que realmente aprender sobre neuroeducación les sirve en su práctica docente también. ¿Ok? Entonces vamos a escribir estas dos cosas, ¿sí? Y ahora sí, pues vamos a iniciar con la parte ya teórica de nuestra clase del día de hoy. Entonces, permítanme compartirles la pantalla para que ustedes puedan también observar nuestras diapositivas de esta clase. Perfecto. Entonces, como les había dicho, hoy vamos a hablar sobre lo que es el neuroaprendizaje y sobre todo de esta parte de neuroaprendizaje en educación básica, ¿sí? Dentro de esto es, como les decía yo, es ver ya desde la parte práctica, desde la parte de la educación. Bueno, ahora que hago con toda esta información que he aprendido también sobre esta parte del cerebro, ¿sí? De cuáles experiencias inclusivas, de qué motivación puedo yo también utilizar desde esta parte del neuroaprendizaje, ¿ok? Ahora, vamos a recordar algunos de los fundamentos neurocientíficos, partiendo desde el cerebro que aprende, ¿sí? Desde la primera parte, bueno, vamos a hablar de plasticidad y de sinapsis. Recordemos dos cosas súper importantes. Nuestro cerebro no es que deja de aprender en algún momento, pero tiene momentos que son justamente las cúspides o los topes en donde aprendemos más rápido algo, pero nuestro cerebro tiene algo que se llama plasticidad. Y esta plasticidad es algo que es la que a nosotros nos permite justamente reaprender cosas, volver a aprender o seguir aprendiendo a pesar, por ejemplo, en uno de los factores de la edad, a pesar de que, por ejemplo, existieran, no sé, accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales, nuestro cerebro puede aprender. ¿Ok? Gracias a esta plasticidad cerebral, obviamente siempre y cuando reciba los estímulos que son necesarios. Y además, nuestro cerebro hace un proceso de sinapsis, que justamente la sinapsis es la interconexión que existe entre las neuronas y a través de la cual se van a ir, vamos a ir generando el aprendizaje, ¿sí? Dentro de esta plasticidad y de esta sinapsis, obviamente existe un proceso en el que el aprendizaje debe ser reforzado y también en el que nosotros debemos tomar en cuenta siempre esta poda de conexiones y esta poda neuronal que existe, pero que también para que esta plasticidad y esta sinapsis tengan un efecto como tal, necesitamos de repeticiones espaciadas que nos van a ayudar a consolidar estas redes de aprendizaje. ¿Sí? El segundo de los fundamentos neurocientíficos que nosotros tenemos aquí y que también es súper importante es esta parte de la emoción y de la memoria. Dentro de la emoción, la amígdala justamente es la encargada de modular, ¿ok? Y pues obviamente de encontrar estas señales emocionales en el que nos dice, es un lugar seguro, o es un lugar en donde me siento en peligro, es un lugar del que debería huir, es un lugar en donde me siento estresado, es un lugar en donde no me siento cómodo. Y esta parte de la emoción y de la memoria vienen muy ligadas. Si mi emoción me dice que yo debo huir de este lugar, que este lugar no es un lugar seguro, mi memoria también está funcionando, tampoco va a estar funcionando de la mejor manera porque están ligadas también. ¿Sí? Entonces, dentro de la emoción y de la memoria, la amígdala, que es este centro emocional que nosotros tenemos en nuestro cerebro, es el que nos va a decir, ok, aquí puedo quedarme y también, si yo encuentro un clima seguro, un lugar donde me siento bien, un lugar en donde me siento bien cuidado también, pues esto va a generar un mejor recuerdo y que estos recuerdos no se queden solamente en la memoria de corto plazo, sino que lleguen a la memoria de largo plazo. Sí. Dentro de esto, pues también otro de los fundamentos neurocientíficos es esta parte de la atención cíclica.
Debemos saber que nuestra atención, a pesar de que nosotros tenemos esta parte de la atención selectiva, que es la que nos permite poner atención a lo importante en el momento, y también de esta parte eh, de la atención sostenida, estas dos necesitan de ritmos que vayan intercambiándose también de 10 a 15 minutos o un máximo de 20 minutos, sí. Y después de estos 20 minutos van a requerir de micropausas o también de variación de estímulos, que como ya lo habíamos visto, estas pueden ser las famosas pausas activas, de las cuales vamos a hablar también un poquito más adelante. ¿Ok? Y pues por último, el último de los fundamentos neurocientíficos es el aprendizaje social. Recordar que nosotros como seres humanos somos seres sociales que también aprendemos de nuestro entorno y que necesitamos de esta interacción, porque esto es justamente lo que nos va a permitir a nosotros alimentar esos circuitos de recompensa que también se encuentran en nuestro cerebro. Y a partir de esto, pues, saber que nosotros debemos mantener un feedback oportuno. Recordemos que esta palabrita que está en inglés es justamente esta retroalimentación. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar también? Pero siempre, obviamente, desde una comunicación asertiva. Sí. Y pues por último también este feedback, esta retroalimentación que nosotros tenemos es la que a nosotros nos va a permitir y guiar esta parte de la plasticidad, porque sí, somos seres sociales a los que también muchas veces nos hace falta esta parte de esta aprobación, de que alguien nos diga, lo estás haciendo bien o puedes mejorar en esto. Mira, esto te fue súper bien, lo hiciste bien, pero, y esto lo aplicamos en las clases, pero siempre debemos ser conscientes de que debe ser real, que muchas veces como docentes nos quedamos con esta parte del feedback de siempre decir, ah, sí, qué bonito, ah, sí, qué bonito. Pero cuando nosotros nos fijamos en algo en específico, ellos se sienten más atendidos también, porque este feedback, esta retroalimentación está siendo muy dirigida a algo en específico. Un ejemplo, me muestra un dibujo que hizo, un dibujo que coloreó y yo le digo, wow, mira qué bonito, combinaste los colores del pantalón y de la camiseta. No solamente le estoy diciendo qué bonito dibujo hiciste, sino que le estoy diciendo que pintó y que combinó muy bonito algo que es una realidad en ese dibujo. ¿Sí? Y ese feedback oportuno, esa retroalimentación es la que va a guiar esta plasticidad a decir, lo estoy haciendo bien o puedo mejorar en eso. Entonces, esos son los principios neurocientíficos que hemos visto. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para hacer un diseño de experiencias de aprendizaje que esté basado justamente en el cerebro? Que tenga esta base del cerebro. Entonces, los enfoques claves aquí van a ser dos. La primera, que son las actividades multisensoriales, y el segundo, que es el aprendizaje activo. Entonces, dentro de esto, al hablar nosotros de actividades multisensoriales, volvemos al punto de nosotros estar hablando de combinar nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Vista, tacto, olfato, oído y gusto, si no me equivoco. Creo que ahí están las cinco. Entonces, dentro de estas actividades multisensoriales es combinar todo esto para que nuestro cerebro y el cerebro tenga diferentes formas de recordar el aprendizaje. Si bien es cierto, cada uno de nuestros estudiantes puede tener diferentes formas de aprender, al nosotros combinar y crear estas actividades multisensoriales en donde yo puedo ver, puedo oír, puedo incluso palpar o puedo moverme para poder realizar las diferentes actividades, pues el aprendizaje se va a facilitar. ¿Por qué? Porque yo estoy facilitando el proceso que hace el cerebro al tratar de recuperar la información. Recordemos que eso es la memoria a largo plazo. Se queda la información ahí, pero en algún momento yo necesito que mi cerebro recupere esa información o la traiga. Y así, cuando yo puedo ver, puedo oír, puedo sentir, incluso puedo moverme, entonces ese movimiento, esa memoria va a salir y la va a recuperar de una forma más fácil, de una forma más rápida. Ahora, pongamos un ejemplo conciso.
El proceso de lectoescritura es uno de los procesos más complejos que existen. Yo les mencionaba en las clases también que el proceso de lectoescritura incluso es el único que se abre camino por sí mismo, es la única cosa que nuestro cerebro hace camino por sí mismo para poder mantener esta parte de la lectoescritura. Nuestro cerebro no nace aprendiendo a leer y a escribir, lo aprende en el camino, pero se crea un camino en donde justamente hablábamos de las diferentes partes del cerebro que hacen parte de esto de la lectoescritura, como el área de Wernicke y de Broca en esta parte temporal, ¿verdad? Entonces, en lectoescritura, si yo ocupo actividades multisensoriales, pues voy a necesitar letras que tengan relieve, o trazos en arena, o un ritmo silábico, o una lectura coral. Entonces, ¿a qué hacemos referencia? Por ejemplo, voy a enseñarles una letra, pues la preparo también, por ejemplo, en una lija. ¿Por qué en una lija? Porque de esta manera, al yo poder repasar la letra con mi dedo, pues mi cerebro comienza a generar también una memoria de cierto modo muscular. Después, si además le agrego una canción o le agrego una rima, entonces ya le estoy repitiendo y ya le estoy escuchando también. Y todo esto es algo que a mí me va a permitir, esta multisensorialidad es la que a mí me permite que el cerebro recupere esa información de una forma más rápida. ¿Ok? Ese es el primer enfoque que debemos tener al hablar de un diseño de experiencias de aprendizaje que están basadas en el cerebro. El segundo, que es el aprendizaje activo. Nosotros debemos saber que nuestros estudiantes, primero, no son estudiantes que llegan sin nada o que no conocen nada y que nosotros simplemente somos los encargados de entregar el conocimiento. Y para esto, para yo poder hacer que el aprendizaje sea activo, necesito que mis estudiantes puedan sentir, puedan moverse, puedan experimentar, puedan jugar o incluso puedan hacer una resolución de problemas activas. ¿Sí? Este aprendizaje activo va a activar las redes frontoparietales. Cuando yo hablo de esta parte de frontoparietales, es justamente esta parte de la planificación. Recordemos que la planificación, todo lo que nosotros hacemos, está en esta parte prefrontal. ¿Ok? Y esta frontoparietalidad es la que a mí me permite justamente activar estas redes y de esta manera también aprender mejor. Alguna vez poníamos el ejemplo de qué pasa cuando a un niño le damos resolviendo todo. Pues él aprende que él necesita de alguien más para resolver las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando resulta que por cualquier cosa de la vida ya no existe ese alguien más que resuelva las cosas? El niño no va a saber cómo hacerlo. Y por eso es tan importante que los niños puedan encontrar soluciones a los diferentes problemas que se les presentan, por más pequeños o por más grandes que sean ellos capaces de generar a través de ese aprendizaje que han tenido, pues diferentes estrategias también. ¿Ok? Ahora, dentro de este aprendizaje activo existen diferentes estrategias también que se utilizan. La primera es una estrategia por estaciones, que en algunos de los casos, en educación inicial sobre todo, se ha visto que se hace a través de los rincones. ¿Ok? Esas son las diferentes estaciones. Entonces yo tengo una estación y que no solamente debe ser hecha en inicial, sino en todos los grados que pueda ser posible. Por ejemplo, voy a darles el tema del sistema solar. Entonces yo creo diferentes estaciones para poder explicar cuáles son estos elementos que conforman el sistema solar. Entonces pongo una estación solamente del Sol, en donde voy a observar, voy a ver las características. Pongo una estación en donde encuentro a los planetas, ok, cuántos planetas existen, en qué orden están, cómo se llaman estos planetas, y puedo ponerlos en orden, puedo cogerlos, puedo palparlos. Después, entonces, me encuentro una parte en la que ya tengo que escribir lo que vi. Y pues por último tengo un video en donde escucho las diferentes curiosidades que yo pueden existir alrededor del sistema solar. Aquí es donde nosotros podemos ver diferentes estaciones que tienen justamente esta parte, que integran esta parte multisensorial, que es la que hablábamos en la parte anteriormente, pero que además yo voy generando estas estaciones donde cada niño pues tiene la oportunidad de experimentar, de jugar.
Otra también es el aula invertida. ¿De qué se trata esta aula invertida? Justamente de, en cierto modo, convertir a los estudiantes en los docentes y que ellos también experimenten y exploren. ¿Ok? También están los debates, ¿sí? Y los debates también son formas en las que los niños pueden aprender un poco también a defender su punto de vista, a defender lo que ellos conocen y lo que ellos saben. Y pues por último, también otra de esta parte del aprendizaje activo son los experimentos. ¿A quién no le gustan los experimentos? Si a nosotros de grandes, a mí personalmente me encanta hacer experimentos, no soy de un niño que ve, que conoce, que hace, ¿ok? eh, es una forma de aprender también y que es algo que no se les va a olvidar. Y pues por último, regresamos a esta parte del feedback, de la retroalimentación inmediata, de lo estás haciendo bien, pero fijándonos en características específicas. O podemos mejorar en esto, mira, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si le agregas esto? Para que ellos también sean parte de este aprendizaje activo, no solamente sea una imposición. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de neuroaprendizaje, y esta fue una de las preguntas que surgieron en las primeras clases que también me decían, profe, cuando nosotros aprendemos sobre el cerebro, también aprendemos un poco sobre cómo tratar las diferentes necesidades que yo me puedo topar en el aula, sobre esta diversidad que yo me puedo topar en el aula y qué hago con esa diversidad además, qué puedo hacer. Y llegamos a esa parte en donde hablamos de neuroaprendizaje y también de inclusión educativa. Cada uno de los estudiantes que yo tengo, por ponerlo entre comillas, por así decirlo, que son normales, cada uno tiene su propio mundo, cada uno tiene su propia realidad también. Y cada uno pues necesita de una atención que sea incluso personalizada, ¿ok? En donde yo puedo ver cómo ellos están, puedo entender de mejor manera cómo ayudarles también. Y de eso se trata justamente este neuroaprendizaje y esta parte de inclusión. Nosotros en las aulas de clase nunca vamos a estar exentos de poder encontrarnos con niños o niñas que estén diagnosticados con alguna necesidad educativa especial, con por ejemplo déficit de atención, el tan famoso en estos últimos tiempos TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o el autismo, que también ha estado muy muy presente en estos últimos años, ¿ok? O incluso un niño o una niña que tenga un problema motriz, que ya hacen parte de esta diversidad, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo dentro del neuroaprendizaje? Primero, si bien es cierto, es muy importante tener un diagnóstico. ¿Por qué un diagnóstico? Porque el diagnóstico me permite saber a mí cuáles son las características que tiene o no un niño o una niña para yo poder ayudarle en el aula y a través de esas características, de esas cosas que tal vez lo hacen diferente, pues cómo yo puedo actuar en el aula y también incluso explicarles a los demás para que todos podamos incluirlo dentro de las actividades dentro de este diagnóstico, de diagnosticar para personalizar, algo sumamente importante para nosotros como docentes y para las instituciones, va a ser un informe psicopedagógico. ¿Por qué este informe es tan importante? Pues porque este informe es el que nos va a traer a nosotros cuáles son las características específicas fuera del diagnóstico de qué es lo que tiene un niño o una niña. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, pueden llegar un alumno y nos dicen, bueno, este alumno tiene autismo. El autismo es tan grande y tan grande, tan grande, que ningún niño va a ser igual. Puedo tener incluso dos niños que tengan el mismo diagnóstico de autismo y no se parecen en nada. Entonces, este informe psicopedagógico es el que a mí me va a permitir y el que a mí me va a decir, esto es lo que este niño o esta niña tiene como más en específico y cómo yo debo trabajar ahí. Y pues dentro de este ya diagnóstico, yo ya tengo un diagnóstico, yo ya tengo un informe psicopedagógico, pues ahora sí, yo debo saber cuáles son sus ritmos de aprendizaje, cuáles son sus intereses,
cuáles son incluso sus perfiles sensoriales. ¿Por qué? Porque existen muchos diagnósticos que por el diagnóstico en sí tienen cierta resistencia, por ejemplo, las texturas, que no soportan algunas texturas o algunos sonidos o alguna comida. Yo necesito saber también. Y esto nos va a guiar para nosotros poder generar estas rutas flexibles. Es decir, hasta dónde puedo yo exigirle a este niño también y hasta dónde yo sé incluso que eso es un logro para ese niño o esa niña en específico. Porque como les digo, en el aula nos vamos a encontrar con niños, entre comillas, normales, pero también con niños que necesitan de esta parte de inclusión educativa. Ahora, también dentro de este neuroaprendizaje y de esta diversidad, yo voy a necesitar variar la representación. Es decir, los textos, los audios, los pictogramas, reducir también ciertas barreras. Todo va a depender, obviamente, de los diferentes diagnósticos, de las diferentes niveles de inclusión que se tenga también. Entonces, por ejemplo, yo tengo un estudiante que no escucha bien, que tiene una discapacidad auditiva. Yo para ese estudiante voy a tener que, por ejemplo, si yo presento un video y ya son estudiantes, no sé, de sexto, de séptimo, pues que todos los videos que yo les vaya a presentar van a necesitar subtítulos. Ahí ya está una de esta parte de variar la representación. Porque si bien es cierto, todos los demás pueden ver y pueden escuchar sobre todo, este estudiante no puede escuchar. Entonces yo necesito hacer un reajuste aquí. Si yo sé que también, por ejemplo, tengo un estudiante que ocupa lentes y que tiene una medida muy fuerte, no puedo ponerle al final, tengo que ponerle al inicio. Y eso ya es dentro de esta parte de la inclusión. Y obviamente cuando yo presente dibujos, gráficos o lo que sea, tengo que hacerlo de una forma grande para que este estudiante también lo alcance a ver. Entonces, aquí es donde entra esta parte de variar la representación o muchas veces incluso es variar la forma de evaluación. Si tengo un estudiante que sé que le cuesta mucho leer, que le cuesta mucho anotar, pero que sabe, entonces cambio la forma de evaluación y ya no lo evalúo desde una parte escrita, sino puedo evaluarle de forma oral. ¿Ok? Y aquí entra esta tercera parte, que es la de flexibilidad, flexibilizar la acción, perdón, que es darle opciones para poder realizar la actividad. Si no escribimos, pues lo decimos de forma oral, o grabamos la voz, o hacemos una construcción, o dramatizamos, dependiendo también de esta parte del neuroaprendizaje, ¿ok? De esta parte de inclusión que sea necesaria. Y pues también aquí necesito yo también feedbacks reguladores o retroalimentaciones que sean reguladoras. Y esto lo puedo hacer a través de señales visuales que le ayuden a sostener esta atención donde yo pueda poner incluso cuánto me voy a demorar, en dónde estoy, qué sigue después, porque eso permite también regular. Recordemos lo que hablábamos también de las rutinas. Cuando yo tengo una rutina, entonces es más fácil para el estudiante también asimilar las diferentes situaciones en las que se encuentra. Ahora, dentro de esto, y como les decía, la lectoescritura es uno de los procesos más difíciles que existen y uno de los retos más grandes que también como docente tenemos, que los niños puedan tener y alcanzar esta parte de la lectoescritura. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo un poquito más claro, ¿ok? Vamos a hablar de un programa de primero de base, ¿ok? De primero de educación general básica. ¿Qué hizo este grado de primero de educación básica? Lo primero que hizo fue integrar estaciones multisensoriales. Entonces, ¿qué eran las estaciones multisensoriales que veíamos arriba? Es integrar los sentidos. Una estación de tacto, una estación en donde los niños puedan tener, por ejemplo, el abecedario con diferentes texturas. Ya les di un ejemplo, por ejemplo, con lija, otras que sean, no sé, muy afelpadas, que se sientan como un peluche, otras que sean muy duras, otras que sean muy lisas. Ya tengo aquí esta primera estación multisensorial, otra estación en donde yo pueda simplemente escuchar, otra estación en la que yo pueda ver. Entonces, estas son las estaciones multisensoriales y además hizo una integración de pausas activas en cada 15 a 20 minutos.
como una de las pausas activas que ya habíamos hecho. Les voy a dejar un reto más hablando de estas pausas activas, que ya estamos aquí más de 20 minutos. Les voy a poner otro reto como el que les había puesto la semana anterior. Vamos a esta pausa activa antes de seguir retomando esta parte del impacto en la escritura. Les voy a pedir que pongan su mano derecha de esta forma y su mano izquierda de esta forma. La mano derecha va a ir hacia adentro y la mano izquierda va a ir hacia afuera. Primero mano a mano, ¿ok? Derecha hacia adentro, izquierda hacia afuera. ¿Listo? Ahora vamos a juntar las dos. ¿Listo? Una entra, otra sale. Una entra, otra sale. Una entra, otra sale. Pilas. No vale hacer esto, no vale hacer esto. Debo hacer que una entre y otra salga. Bueno, espero que le estén practicando también y pues que se hayan despejado un poquito para poder continuar con la clase. Si necesitan poner pausa para practicar, háganlo. Ahora sí, vamos a continuar con esta parte de cuáles son los resultados que se reportaron en esta aula de primera educación básica después de implementar estas dos cosas. La primera, las estaciones multisensoriales y la segunda, las pausas activas. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron? Pues primero que vamos a tener una buena fonología rítmica, ¿ok? Es decir, que yo puedo escuchar y leer, pero de una forma justamente en la que separo las palabras. Después también tengo trazos táctiles, que son justamente el poder hacerlo tal vez con mi dedo, pero sintiendo diferentes texturas. Y pues también lecturas guiadas breves, lecturas cortas en donde todos pueden escuchar. Y pues por último, un feedback inmediato, es decir, una retroalimentación inmediata, fueron parte también de estos componentes que se hizo en esta aula. Dentro de esto, de esta fonología rítmica, de estos trazos táctiles que fueron parte también de las estaciones, ¿ok? ¿Qué fue lo que se obtuvo? Primero, más del 83,1% después de 8 a 10 semanas tienen un total reconocimiento de las letras. Primero de básica. El segundo resultado que se obtuvo fue una escritura espontánea, ¿sí? En donde se obtuvo más del 126%, una significancia muy grande, en donde con estas prácticas se pudo ver que ya se daba esta escritura espontánea. Y pues por último, se ve mucha coherencia en la codificación multimodal, es decir, en poder escribir, ver y saber cómo suena cada una de las letras, porque este es el proceso de lectoescritura. Ahora, dentro de la neuroeducación, justamente para poder llegar a cualquiera de estos procesos, yo necesito hacer tres cosas dentro del aprendizaje. El primero, activar. Recordemos, nuestro cerebro guarda esa información, pero ya necesito activar esa información trayéndola al presente. La segunda, practicar. Yo necesito realizar prácticas constantes para poder obtener un aprendizaje, pero recordemos también que estas prácticas y estas repeticiones deben ser espaciadas, ¿sí? Y pues por último, ya llegamos a esta parte de la consolidación. Ya activé, ya practiqué, ahora sí, ya lo consolido. ¿Y cómo se ve la consolidación? En este caso de la escritura, es que justamente el proceso ya está dado por completo, ¿ok? Ya no solo reconozco letras, ya no solo leo palabras, sino que también tengo una escritura espontánea. Ahí ya consolidé el aprendizaje. Y obviamente esto es de práctica. Ahora, recordemos cuáles son estas prácticas en donde yo puedo mejorar el rendimiento y también la motivación. Primero, la motivación. Debo sostener tareas relevantes y también elecciones guiadas, ¿sí? Esto me va a ayudar mucho, sobre todo en aulas multigrado, es decir, en aulas donde tengo estudiantes que muchas veces pasa dentro de nuestra educación que
hay un profesor, no sé, para tercero, cuarto y quinto. Eso es un aula multigrado. Entonces yo necesito tener una atención sostenida con ellos, pero para esto yo debo generar tareas relevantes, tareas en donde mientras explico, los estudiantes puedan también practicar, ¿sí? El segundo, que es el rendimiento. A través de la neuroeducación, nosotros podemos mejorar las prácticas de matemáticas y de lenguaje a través de la práctica espaciada, que es lo que hablábamos la semana anterior, y del feedback, de estas retroalimentaciones. Y pues por último, esta adopción docente. Depende de nosotros como docentes poder aplicar estos conocimientos de neuroeducación y obviamente el 90% recomienda estas estrategias porque justamente se ve cuáles son los diferentes resultados que se han dado. Y obviamente dentro de la neuroeducación también debo yo ponerme metas claras, tener una retroalimentación formativa, una autorretroalimentación formativa, retos que sean graduales, donde yo sepa que llevo aquí, entonces avanzo, llevo aquí, entonces avanzo. Tener este andamiaje emocional también, porque recordemos que la parte emocional también hace un fundamento de esta neuroeducación. Y pues ahora vamos a hablar un poquito de esta neurodiversidad y de algo que está muy en auge también dentro de la educación, que es el DUA, que es un modelo incluso de planificación y una inserción que incluso el Ministerio de Educación nos ha puesto aquí dentro de nuestro país. Este DUA es justamente el diseño universal para el aprendizaje. Y parte de esto es también que nosotros podamos conocer de dónde sale este DUA, ¿ok? Y este DUA no solamente está ahí por existir, sino que tiene también una parte neurológica, una base neurocientífica que nos permite a nosotros ponerlo en práctica en las clases. El objetivo principal del DUA, de este diseño universal de aprendizaje, es ayudar a reducir las barreras educativas desde el diseño de las clases, ¿ok? No solamente se trata de decir, bueno, o sea, ya en el camino vemos cómo nos va, sino tratar de realizar los ajustes desde el inicio, conociendo obviamente las aulas que tenemos. Dentro de esto vamos a tener muchas conexiones desde la neurodiversidad y el DUA, que es lo que busca. La primera, que es las múltiples formas de representación. El DUA lo que busca es justamente que el aprendizaje, perdón, que el conocimiento sea representado y presentado de diferentes formas, de forma visual, de forma auditiva o de forma táctil también. El segundo también es múltiples formas de acción y de expresión. Volvemos al punto. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Entonces yo necesito poder entregarle a mis estudiantes diferente forma de expresar. Y aquí entra estas múltiples formas de acción y de expresión, en donde yo puedo tener expresión y acción oral, escrita y también manipulativa. Y pues por último también entran las múltiples formas de implicación, de elección, de relevancia y de cooperación también entre estudiantes. ¿Qué es lo que busca el DUE? Es justamente anticipar esta variación, estas variaciones que puedan haber dentro de las percepciones, dentro de la atención y dentro de la motivación. Puede ser que si a mí me presentan un video, yo diga, ay, qué aburrido. Pero si escucho una canción, en la canción sí me aprendí. O si puedo palpar, entonces ahí es justamente mantener esta atención y esta motivación desde el inicio. Y pues también tener estrategias o opciones para los estudiantes en donde yo hago este andamiaje, que recuerden el andamiaje es justamente ver hasta dónde yo necesito ayudarle a mi estudiante, pero sobre todo encaminarlo a que pueda hacer solo y brindar herramientas de autorregulación que van también ligadas a esta parte emocional y pues dar también evaluaciones flexibles. Sí. Y pues por último, debemos saber que el futuro debe ser neuroeducativo, que si nosotros entendemos cómo nuestro cerebro aprende, cómo nuestro cerebro está diseñado, cómo nuestro cerebro crea estos canales, crea las conexiones, cómo hacemos que la información llegue hasta la memoria de largo plazo,
pues va a ser más fácil para nosotros como docentes crear un camino también para nuestros estudiantes. Pero para que la parte neuroeducativa pueda ser dada, nosotros como docentes necesitamos tener una formación continua. Y esta formación docente debe aplicar desde la neuroanatomía, ¿verdad? Desde cómo funciona mi cerebro, en qué parte del cerebro está, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa en el lóbulo occipital. También tener evaluaciones formativas y aplicar esta parte del DUE en el aula, que como les digo, esta parte del DUE incluso el Ministerio de Educación ya no les está pidiendo. Después también tenemos lo que es la planificación basada en evidencia. Nuestra planificación debe tener objetivos claros. Nuestra planificación debe tener prácticas espaciadas. Nuestra planificación y nuestras actividades necesitan tener esta variación multisensorial. Necesito yo poder presentar los conceptos de diferentes maneras, que los estudiantes palpen, vean, escuchen, sientan. Y pues también generar estas pausas activas. Estas pausas es decir, ok, hasta aquí llegamos, respiramos, aunque sea nos damos una vuelta y volvemos a empezar. Y pues por último, no olvidarnos que el vínculo afectivo que nosotros podemos tener con nuestros estudiantes es lo que les va a ellos también a motivar, a emocionar, a aprender. Que yo como docente tengo la responsabilidad de crear climas seguros, de crear sitios donde mis estudiantes quieran asistir, en donde los estudiantes se sientan bien, en donde mis estudiantes incluso cuando algo les pase tengan la confianza de contarme para yo ayudarles, porque esto además potencia la memoria. Y esta participación en donde digo, quiero poner atención y también participar y pues saber que el próximo paso dentro de esto es que nosotros podamos tener aulas y en donde nosotros podamos hacer los ajustes necesarios dentro de nuestras aulas, pero ya sabiendo de dónde parte el aprendizaje y cómo funciona nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces, bueno, esa ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero que todo haya quedado claro. Y pues en el siguiente video os explico cuál va a ser la tarea y pues básicamente con esto terminamos este módulo de neurociencias y de neuroeducación dentro de la educación básica.